están, familia? Qué bendición estar aquí en la cima, ¿verdad?, de la montaña en Acapulco, ¿verdad? Iba a decir en Cancún, pero no, estamos en Acapulco, una nueva etapa de nuestra vida. Viene conmigo y me acompaña mi esposa Maricruz Macías Villalpando, que también les manda un saludo, y estamos muy contentos por venir a traer una palabra, ¿verdad?, una palabra poderosa para la iglesia, ¿verdad?, para cada uno de ustedes. Todos venimos con la expectativa de que Dios nos hable, pero cada palabra que Dios pone al predicador, esa palabra es para todos, es para la iglesia, es para mí y es para ti. En esta mañana yo quiero platicar en corto, porque no hay mucho tiempo y quisiera aprovechar el tiempo para orar por cada uno, por administrar, porque nuestra venida desde Durango hacia acá, pues no estamos muy cerquitas, ¿verdad? Estamos retirados a más de 17 horas de aquí. Y cuando me hicieron la invitación, no nos negamos a venir, sino simplemente dejamos que Dios obrara, porque cada uno de nosotros tenemos actividades familiares también, hay tiempos donde no podemos salir. Yo alrededor de muchos años, después de mi conversión en una cárcel, Dios permitió que levantáramos una iglesia dentro del penal. Una iglesia que ahorita está estable, la iglesia sigue funcionando, la iglesia, después que cuando se estaba construyendo nos dijeron que le iban a destruir, que iban a quitar ese penal, y no, hasta la fecha ya pasaron muchísimos años y sigue dando fruto esa iglesia, sigue ministrando a la gente, siguen llegando nuevas almas, y ahora estamos en una etapa muy diferente, trabajando en el exterior con nuevas amistades. A lo largo de este tiempo hemos visitado muchas ciudades, y en las ciudades hemos conocido muchos pastores, muchas pastoras, mucha gente, que nos involucramos con toda la gente, pero así es, a veces las cosas no funcionan, no se dan como uno quiere, ¿verdad? Porque somos humanos, somos personas que tenemos dificultades en pensar, en actuar, pero los conocemos y los amamos en toda la República, aunque a veces no se han dado las cosas que esperamos nosotros. Nosotros seguimos creyendo en que Dios va a hacer lo que nos prometió, que Dios va a levantarnos, que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, como Dios lo prometió, como Dios inició un día haciendo cosas maravillosas en mi vida, porque mi vida era un desastre, ¿verdad? Mi vida era algo difícil de entender hoy, pero ya no soy aquella persona, ¿verdad?, que nació en un barrio, ¿verdad?, en un barrio como los barrios de aquí de Acapulco, ¿verdad?, que nace uno en la pobreza, en la dificultad de la vida, con padres que a lo mejor no nos desearon, pero aún así el Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos dio una oportunidad de vida a aquel que cree en Él, ¿verdad? Porque yo me empecé a buscar y empecé a querer saber qué tenía Jesucristo para mí después de haber pasado en la delincuencia, de muchas cosas que no me gustaron en la vida, pero que tuve que estar involucrado en la vida para poder vivir. Y yo pensaba que esa iba a ser mi vida y que yo iba a acabar en una cárcel con muchos años de prisión, pero Dios no tenía destinado eso para mí. Él tenía una nueva oportunidad de vida para mí, y ahorita estoy viviendo una plena vida al lado de mi esposa y comenzando algo nuevo, porque dice la palabra en Primera de Filipenses capítulo 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y yo creo en ese Dios que me va a levantar, yo creo en ese Dios que va a abrir un camino donde no hay, yo creo en ese Dios que me está dando una y otra oportunidad. ¿Cuántos hemos
conquistado esa fe. Porque vemos muchos y conocemos muchas personas que empezamos con una fe, pero esa fe se tiene que ir conquistando cada día. Porque a veces pensamos en algo que Dios nos ha prometido y desfallecemos por cuestiones de la vida, por entercados, por problemas, y decimos: es que yo creí que Dios ya me iba a bendecir, es que yo creí que Dios iba a levantar mi empresa, es que yo creí que Dios aquí iba a ser, es que yo creí, y la gente desfallece, la gente se aparta, la gente empieza a ver cosas y ya no cree en esa fe que empezó creyendo en el Señor. Y hoy en esta mañana yo vengo a decirte, yo vengo a implantar en ti una fe genuina, una fe donde tú no te vas a mover fácilmente, porque a mí me han sucedido muchísimas cosas. He pasado muchas cosas a todos estos años que he conocido del Señor, y me han llevado a la cárcel, me han metido a la cárcel, me han levantado la maña, como le dicen, y nunca han podido hacer nada conmigo, porque es el Señor quien está protegiendo mi vida y ese propósito que Él destinó para mí. Yo no sé dónde voy a terminar, pero tal vez comencé mal, tal vez empecé mal, pero todavía mi historia no se ha cerrado, y yo creo en ese Dios que puede hacer de mi vida algo mejor, que después de haber sido lo que mucha gente supo de mí, puede ser que más adelante la gente pueda decir: Dios hizo y cumplió lo prometido en el pastor Alejandro. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando por un momento difícil, por un momento crítico, no te preocupes. Aún los hombres de Dios, Dios les dio promesas, y aún así ellos batallaron. Aún así el padre Abraham, el hombre de la fe que tenemos como un hombre, como un ejemplo, como tú y yo que somos hombres, Dios en un momento le dijo: sal de tu tierra, y él salió. Y él salió, hermanos, sin congregarse en una iglesia. Él obedeció a Dios sin traer una Biblia en la mano. Él obedeció a Dios porque Dios, con solamente una vez decirle: sal de tu tierra, él salió. Muchas de las veces nosotros estamos pidiendo una confirmación y otra confirmación para servirle a Dios o para hacer algo para Dios. Pero yo digo una cosa, y con todo respeto, a veces nosotros le pedimos a Dios confirmación cuando tenemos hijos, pero siempre el ser humano está lleno de pretextos y de cosas para neutralizar el llamado de Dios. Pero yo quiero en esta mañana decirte que tienes que tener una fe tan grande como la tuvo Abraham. Vamos a hablar de su hijo Isaac. Estamos viendo a Abraham, pero hoy quiero hablar de Isaac, y quiero que vayamos al libro de los comienzos, donde comienza todo. Génesis capítulo 21, del 1 al 8, 26, perdón. Génesis 26, capítulo 1, 28. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras,
y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que se acercaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer, como pues dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió: ¿por qué dijiste? Quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieses traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todos el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Y sembró Isaac y cosechó aquel año cierto por uno, y él bendijo a Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenando de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham. Ponga mucha atención, su padre. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Hubo un altercado. El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo. Este es el segundo pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sinna.
y se apartó de allí y abrió otro pozo, que es el tercer pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hay otra versión que yo quiero poner, la versión que le dije al muchacho. A ver si puedes ponerme el logo. Rehobot. En otra versión dice así. ¿Cómo dice? Por fin Dios hizo un lugar para nosotros, para bendecirnos. Isaac no desfalleció. Isaac abre el primer pozo, pero tiene un altercado, tiene un problema, que cuando él empieza a cavar, empieza a trabajar sobre un lugar, llegan y le hacen un altercado. Yo veo a Isaac trabajando, creyendo que es el lugar que Dios planeó para él. Yo veo a Isaac poniendo todo de él en ese lugar. Pero sucede que hay un altercado, un problema. Como siempre lo va a haber cuando tú quieres hacer algo bien, cuando tú quieres salir adelante y le echas todas las ganas. No falta que en el trabajo donde tú estés haya alguien que le dijo al patrón, le dijo a alguien que te corrieran, que te sacaran, o que tú te vayas, o que ahí estás estorbando. Muchas de las veces nosotros nos sucede todo esto. Pero Isaac tenía una promesa de su padre Abraham. Mando un saludo al apóstol Díaz, papá de la pastora Yiribet y suegro de Rodrigo, para honrarlo, ¿verdad? Porque eso es bonito, honrar a aquellos hombres, ¿verdad?, que Dios los está usando en esta nación. Para mí es un respeto y le mando un saludo, porque no lo hice al principio, pero deberíamos de honrarlo. Isaac empieza a destapar esos pozos que su padre le dejó, a luchar por lo que el padre hizo para él o le dejó como herencia. Porque los padres siempre luchan y pelean y hacen y trabajan para los hijos. Por eso los hijos tenemos que destapar esos pozos. Isaac empezó a destapar el primer pozo, pero hubo un altercado y él prefirió mejor alejarse. Él prefirió decir: mira, ahí está el pozo, no pasa nada. No pasa nada, porque recuerdo que cuando el padre Abraham le comentaron a él que los pastores se peleaban por las ovejas, la Biblia dice que fueron con Abraham y le dijeron: oye, los pastores se están peleando por las ovejas, por los pastos. Estaba Lot y estaba Abraham. Y Abraham fue con Lot y le dijo a su sobrino: mira, sobrino, yo te he apoyado mucho, yo he estado contigo y quiero bendecirte, y te he bendecido, le dijo. Abraham le dijo a Lot: mira, hay problemas, hay un altercado aquí, o sea, ya los pastos son muy pocos para todas las ovejas. Pero nosotros no vamos a tener un problema, tú y yo no lo vamos a tener, dijo
Abraham llamó a Lot y lo sentó y le explicó la situación que había. Y pudieron ellos ver y analizar lo que estaba sucediendo. Claro, los dos eran prósperos. Los dos estaban prosperando porque Lot se estaba cobijando de Abraham. Y llegaron a un acuerdo. Pero Abraham fue muy sabio y le dijo a Lot: mira, Lot, yo no tengo ningún problema. A mí Dios me bendice para donde quiera que yo vaya. Abraham sabe que la bendición que le prometió Dios, donde él va, así hay un desierto, ahí hace Dios nacer el pasto. La preocupación no era para Abraham moverse aún en el desierto, porque aún en el desierto al Dios que le servimos puede hacer que de un día a otro nazca el pasto. En ese Dios creemos, yo creo en ese Dios, en el Dios que donde yo me paro, allí hay fruto, allí crece, allí pasa algo. A mí nunca me ha dejado el Señor. Donde quiera que yo piso, donde quiera que yo estoy, el Dios me abre puertas, me cierran una y me abre una más grande, porque así es mi Dios. Yo no tengo ese problema que otros tienen, porque no tienen al Dios grande, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos que creer en ese Dios y tenemos que saber la asignación que tenemos nosotros. Yo he estado en iglesias donde soy el copero, no soy José, y tengo que reconocer quién es José y quién soy yo dentro del reino, porque muchas veces queremos ser el rey y yo no soy el rey. Yo soy el copero. Y le he servido a muchos pastores, humildemente los he respetado, nunca he hablado de ellos. Que Dios me libre de hablar de ellos, porque ¿qué ganaría yo con ganar todas las iglesias o todo el mundo y perder mi alma? Si el principio es ese, cuidar tu alma, porque al final no te vas a llevar nada. Yo prefiero llevarme mi salvación en Cristo, batallando, luchando. Isaac no tenía ese problema. Abraham le dijo a Lot: oye Lot, mira, como tenemos que separarnos por situación de los pastos, ¿para dónde quieres irte tú? Y Lot prefirió los montes, los pastos más grandes. Y él dijo: no, pues yo agarro todo esto. No le hace que estén en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No sé, que estén cerca de Sodoma y Gomorra, pero yo agarro para acá. Lo que no pensó es que para allá, en un poco de tiempo, Dios iba a deshacer esas ciudades. Porque siempre queremos ver nosotros irnos a lo bueno, ¿verdad? Y no a donde Dios nos mande o donde Dios elija. Y gracias a Dios, yo donde me ha mandado el Señor, ahí he trabajado, aún en el penal. Donde me ha enviado el Señor, yo he sido allí lo que Dios me ponga a hacer. Así sí me llaman y soy el barrendero de la iglesia, y siendo pastor soy el barrendero de la iglesia del pastor Otoniel o del pastor Pedro Gómez, del pastor que sea. Yo no tengo ese problema. A mí Dios me mandó a servir y yo sirvo. Si Dios me pone en otra posición, ya esa es mi posesión. Yo pongo mi posición, soy esto. Cada uno debemos de saber cuál es nuestra asignación en el reino. Es muy importante para que Dios nos bendiga, como dice la escritura. Abraham le dijo a Lot: ¿para dónde te quieres ir? No, pues yo prefiero acá, acá está lo bueno, acá no agarro porque allá no hay nada, está el desierto. Dijo Abraham: yo no tengo problema por eso, yo agarro el desierto. Porque el Dios, el que me prometió bendecirme y multiplicarme, Él se va a encargar de ese desierto, que crezca pasto y que mis ovejas no les falte nada. Eso es lo que nosotros debemos de aprender.
¿Sabe qué? Desde el día de hoy usted lo corren de una empresa, no se preocupe, gloria a Dios, gracias por el tiempo que me dieron aquí, pero yo creo que Dios tiene algo mejor. De repente le mandan a algo que es menor y usted empieza a renegar con Dios y decir, no, Señor, pues si yo estaba mejor allá, aquí no tengo nada. Pero toda la historia no se termina, dice el Señor. Solamente te traje aquí a ver qué actitud ponías. Pero no, este no es tu lugar, esto no es lo que te prometí, solamente te estoy pasando por aquí. Porque Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuídese eso. Cuando la mente empiece a querer trabajar en su vida, hacer cosas que no tiene que hacer en un ministerio, no lo haga. Porque ya empieza a desagradar a Dios y no se trata de eso, se trata de servirle a Dios. ¿Sí me explico? Isaac empieza a tener un altercado. Él empieza a trabajar y vámonos, dale, saca, esto es de mi padre, Dios se lo dio y vamos a abrirlo. No, llegan y se lo quitan. Pero la Biblia no dice que Isaac empezó ahí a pelear ni nada. Él dijo, bueno, yo no quiero problemas, se lo vamos a dejar ese pozo. Vamos a dejar lo que creímos que era una bendición para nosotros, se deja. Porque tal vez este pozo ya no es para nosotros. Este pozo se deja. Y que Dios bendiga a quien va a tomar ese pozo. Entonces Isaac se va sobre el otro pozo y empieza otra vez a trabajar en el pozo. Isaac es un hombre, es el hijo de nuestro padre Abraham, el hombre de la fe. Él empieza a conquistar la fe, como yo a mi hijo Irving, ahí estoy con él, le digo, hijo, tienes que ser como yo, tienes que ser un hombre de fe. Y siendo un hombre de fe vas a conquistar muchas cosas. Aunque haya dificultades y problemas, no pongas tu mirada en eso, pon tu mirada en Cristo, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a veces las tormentas, las situaciones y todo lo que se mueve, los ojos se mueven hacia eso y desfallecemos. Desfallecemos si no cumplimos el llamado y se termina esa fe. Isaac era un hombre, era el hijo del hombre de fe, Abraham. Y él tenía fe. Yo siento que Isaac era como el mexicano. A mí se me hace que Isaac era mexicano. ¿Por qué? Porque a la tercera es la vencida, dijo. Si el primero me lo quitaron, se los damos. Si el segundo también me lo quitaron, se los damos. Pero vamos por Acapulco, dice Yiribet. Den un aplauso a Cristo, porque así es. El mexicano dice, el que ríe al último, ríe mejor. Y a mí se me hace que Isaac era mexicano. Yo cuando veo esto que el tercero, digo, no, pues a la tercera es la vencida. Y luego el que ríe al último ríe mejor. Digo, a mí se me hace que Isaac era mexicano. Den un aplauso a Cristo. En esta mañana nos estamos gozando. Cuando Isaac inicia con su tercer pozo, imagínense, ¿verdad? Yo he trabajado para el Señor ya varios años. He perdido muchas cosas también valiosas, ¿verdad? Para mí, para mi vida. Pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como dijo Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Estos años atrás para mí fueron muy difíciles, que mucha gente no lo comprende, pero a mí me interesa lo más que Dios y yo sabemos y comprendemos, porque nadie te va a comprender. Nadie te va a comprender, solamente nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú estás viviendo y estás luchando,
Dios está presente, porque vemos a Isaac trabajando, tiene un altercado, él lo deja, abre otro, empieza a trabajar, a luchar, a pelear por ese pozo, por esa tierra, pero también hay un altercado, pero él va al tercero, y el tercero, cuando ya no hay un altercado en el tercero, él puede decir esto: por fin, o sea, llegó lo que yo esperaba desde hace muchos años. Porque el anhelo de nosotros es establecernos, estar con Dios, servirle a Dios en un lugar donde eres aceptado. Y Isaac dice: por fin Dios hizo un lugar para nosotros, para prosperarnos, porque no había un lugar para mí. ¿Usted cree que en mi vida de delincuencia organizada y haciendo tantas cosas, yo tenía un lugar en la tierra para ser bendito? No lo tenía. No había un lugar para mí. Por el pecado, por mis maldiciones que yo traía, no había lugar para mí. Pero Dios, a través de la sangre de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, abrió un camino donde no lo había. Por eso yo le llamo: por fin Dios hizo un lugar, lo creó de nuevo, lo pidió o es de Él, no lo sé, pero Dios va a darte un lugar si tú tienes fe, si tú sigues peleando, si tú sigues luchando, si tú sigues creyendo en Dios. Dios lo va a preparar, aunque no estaba preparado. Dios lo hace porque en su soberanía y a través de la sangre de Cristo Dios lo puede hacer. Por eso es importante creer en el Señor, servirle al Señor, porque tarde o temprano van a pasar años. Yo no te voy a decir que el día de mañana tú vas a tener todo y vas a ser feliz. No te puedo decir eso. En mi testimonio no, porque no ha sido así. Pero sí se puede ser así también. Porque cuando le dijo Eliseo a Elías le dijo: ¿qué quieres? Yo ya me voy. Yo ya terminó mi llamado, lo que iba a hacer. Dijo: ya me voy, va a venir el Señor por mí y te voy a dejar aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dijo: yo quiero una doble unción, quiero lo que tú tienes, yo quiero eso, dijo. Y dijo Elías: ay, caray, me pediste algo pues, que no está en mí. Yo creí que me ibas a pedir algo que yo podía hacerlo, pero no, me estás pidiendo algo que no está en mí, porque para tener lo que yo tengo, dijo Elías, no, pues se necesita mucho. Pero yo quiero decirte en esta mañana que eso fue en el tiempo de Elías. Este es un tiempo diferente donde nuestro Señor Jesucristo abrió las ventanas de los cielos y Él puede cambiar tu historia. Porque la historia de aquellos dos que estaban crucificados, su historia marcaba un infierno para los dos. Los dos tenían que ir al lugar que ellos se merecían: ladrones. Pero la actitud es la que cambia. No el venir a la iglesia, no el traer una Biblia en la mano, no en cumplir aquí, estar los domingos. No, es la actitud que tú tienes en tu corazón para servirle al Señor. Lo tenemos que hacer con una actitud de un corazón digno, porque Dios ve las intenciones de tu corazón. Probablemente sonríes a los pastores, pero por dentro los odias. Tal vez vienes por compromiso, porque estás esperando el momento de retirarte y de irte, porque ya no te gustan algunas cosas. Entonces, ¿dónde está ese amor a Cristo? Entonces, ¿dónde está esa pasión con la que llegamos, con la que nos bautizamos, con la que creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo?
Porque eso sucede en nosotros. La actitud. Aquel hombre dijo: sálvate a ti mismo. Un incrédulo burlándose de Jesucristo. Pero el otro, que estaba a un lado de Jesús, que en su corazón había creído en ese hombre y creía en ese hombre en la cruz, porque cualquiera en aquel tiempo que veía a Jesús en la cruz decía: eso está derrotado, no se puede bajar ni él sí mismo. Pero el otro que estaba a su lado creyó en Jesucristo. Aún en la condición que estaba Jesucristo, él creyó. Aún en la situación que tú estés o que yo he estado, yo sigo creyendo en Jesucristo. No importa la situación en la que se me vino, no importa lo que esté pasando en mi vida, yo sigo creyendo en Jesucristo. Y ese hombre estaba creyendo en Jesucristo. Aún en la cruz, derrotado allí, él le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué importante creer en una actitud de humildad. Me impacta decir: pero este hombre no estuvo con los 12 discípulos y llegó primero que ellos. Denle un aplauso a Cristo Santo, ¿eh? O sea, ¿cómo? Si por eso dice que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Porque él estaba en los últimos, ¿verdad? Hasta la segunda venida, y todavía a ver si se arrepentía, y no, pero fue el primero. Por la actitud del corazón humilde. Isaac dijo: Rehoboth, por fin, dijo. No desfalleció. En su tercer pozo le llamó Rehoboth. Por fin, dijo, Dios hizo un lugar para nosotros, para bendecirnos, para prosperarnos. La fe de Isaac no desfalleció. Podrás estar perdiendo cosas, pero deja que Dios obre, porque tarde o temprano Dios va a hacer algo poderoso. Póngase de pie. Glorioso Señor Jesucristo. Poderoso Señor. Grande eres, Señor. En esta hora, yo quiero que, si estamos grabando, se corte ya esto, por favor.